Hola, bienvenidos al 8º episodio de Podcast Souvenir. Yo soy Valeria Ascensión. Y yo soy Frida Militza. En este episodio vamos a hablar de plásticos de un solo uso. La importancia que tiene De hecho, nosotros tenemos una reforma que promovió Sedena, en el que se supone ya no deberían de venderse bolsas, popotes y plásticos de un solo uso. ¿Tú crees que eres gran consumidora de estos utensilios? Es que no va de si eres gran consumidora o no. A mi parecer es que hay cosas en este mundo que está muy complicado controlar respecto a plásticos. Y yo decía, vale, es que tengo en mente los condones, las agujas, los paquetes en el que vienen las agujas, los paquetes de los condones, los plastiquitos de las pastillas, ¿sabes? Mucho medicamento que para conservarse y que funcione tal cual tiene que, vienen en demasiado plástico. No todos son biodegradables, porque obviamente hay empresas o grandes industrias que han buscado que sean plásticos biodegradables, pero hay otras en las que no. Y yo entiendo la parte de las bolsas, los popotes, pero simplemente con la pandemia hay una cadena de panaderías que ahora todos los pancitos vienen en bolsas. Entonces, lejos de que que se haya controlado, yo creo que justo en la pandemia hubo un retroceso gigante, junto con los cubrebocas, las caretas, todo el equipo que era desechable justo para tratar los cuerpos, ¿sabes? Siento que estos 2 años fueron un retroceso gigante y fue a nivel mundial, entonces siento que el impacto de manera ecológica es muy, muy grande. Sí, bueno, la ONU dijo que de 75 a 199 millones de toneladas se encuentran, de plásticos, se encuentran en el océano. O sea, imagínate el impacto que tiene esto. Ahora, obviamente, habría que analizar muchas cuestiones, porque absolutamente todo viene empaquetado. Y concuerdo contigo con la cuestión de que la problemática no nada más es prohibir y quitar, sino solucionar. Creo que en muchos países están haciendo esto de reestructurar su nivel de reciclaje y de basura, que por ejemplo aquí en México pues no tenemos esa cultura todavía tan marcada de dividir la basura, de reciclar, de llevar ciertos elementos a donde pueden hacerlo, ¿no? Independientemente de eso, creo que te vuelves consciente de la basura que sacas cuando real tú eres quien saca la basura. Porque puedes vivir con tu familia, sí, y nunca ver el montón de basura que sale. Y por ejemplo, en estas fechas decembrinas que ya vienen, cuánta basura, y justamente en reportes marcan mucho esto, que en estas fechas las envolturas de regalo, yo por ejemplo hace un año sí apliqué la de el periódico que tenía, forré con periódico mis regalos y los moños los hice con el mismo periódico. Y se veían bonitos, bueno, a mí me gustaron. En mi casa hay una dinámica muy peculiar, no sé si en alguna otra ocurra, pero cuando nos damos los regalos es como de, me regresan mis bolsas. Ok. Entonces, tenemos muchísimas bolsas de regalo que son las que ocupamos justo en estas fechas. Y así es como, según nosotros, nuestra forma de no producir tanta basura. Pero también aplica para los cumpleaños y para otras fechas. Y es muy chistoso porque es real de, ay, denme mis bolsas. O ya te la quedas, pero pues sabes que en alguna otra fecha le vas a regresar la bolsa a alguien. Pero no se tiran. Y en verdad que... Bueno, pero es que hay de bolsas, porque hay unas que son de cartón. Ah, no, de cartón no, casi son de plástico y pues duran más. Pero sí, en eso empezó como chiste, pero nos ha sido funcional, porque es el momento, ¿sabes? Y de forrar regalos yo también sí he forrado con periódico y eso, sí. Está padre. Sí, me agrada, me gusta. ¿Tú has tenido como ese boom de conciencia del tipo de basura que generas más? O sea, ¿te has puesto a pensar como en qué tipo de plásticos es como el que más? Por ejemplo, no sé,
si eres muy consumidora de comprar botellas de agua o en higiene personal o en popotes, que Yo no puedes vivir sin creo- popotes. No, sí puedo vivir sin popotes, pero generaba demasiado. Tomo mucho café y quizá no tomo tanta agua, pero sé que la tengo que tomar. Entonces, el vaso de café y la botella de agua siempre las traía hasta hace... No, yo creo ya tengo un ratito. Ya es de años que siempre traigo un termo y un bote de agua. Pero porque yo sabía que eso era como de, uy, no, o sea, es un buen de Estabas basura. generando Porque mucho. tomo muchísimo café, muchísimo café. Y sí, el bote de agua y el café. De ahí en fuera, cremas, cosas así de la cara. No, porque mi mamá es como de reciclarlos mucho. Entonces, frasquito que sale fresquito, para algo le encuentra uso. Okay. O también yo, o sea, de que cargo el filtro o cosas así en una maleta. Entonces, ahí no. De comida, siento que... O sea, es que para mí es como un shock el súper. Real se me hace un tema muy drástico y más porque todas las familias se lo requieren. O sea una gran despensa, una pequeña despensa. Es una práctica que se hace constantemente en todas las familias y aunque están las bolsas estas biodegradables de tela que puedes reutilizar 80,000 veces, la realidad es que aún no somos conscientes de traer una siempre y creo que ese es otro punto. Tengo amigas que son súper ecológicas en ese aspecto, pero pregúntales cuántas bolsas de esas tienen en su casa, cosa que no se me hace tan congruente, porque si cada vez que vas se te olvida y no la llevas y compras, no le veo el chiste estar generando bolsas y bolsas y bolsas, porque en algún momento en donde van a terminar. Para mí esas bolsas no son la solución porque justamente leyendo un reporte de que estas bolsas cuando se ensucian no las puedes lavar porque tienen fibras de polietileno y bolitas de cuestiones sintéticas que dañan el agua, entonces contaminan más de lo que pueden. Entonces esas bolsas no las tienes por qué lavar, pero en algún momento se te van a ensuciar porque la pusiste tantito en el piso, porque la traías en el transporte, porque la traías en tu carro, donde sea. Sí, Y claro. al final esa no es una solución. O sea, Sí, si fueran de claramente. tela, serían más caras, pero serían lavables y de manta. O sea, hay unos lugares en los que sí te las ofrecen sí. de manta. Esas sí son buenas, pero en la mayoría de los súper son de estas como de fibra de plástico. Ajá. Y no es, pero para nada saludable para el agua. O sea, de esas si no lo sabían, no las laven. Es pésima idea lavarlas porque contaminas el agua. Desde hace años a mí me tocó que en Oaxaca hay un mercado orgánico, creo que se llama El Chopo. Y sus bolsas, de lo que compraras en ese mercadito, son de manta. Y a la fecha en mi casa hay bolsas de ese mercadito, pero te estoy hablando de que hace 10, 12 años, o sea, ya tiene un ratito que ellos lo trabajaban así. Pero son de manta y son resistentes. Estás hablando de que, ok, son un poquito más caras, pero al final aguantan mucho más que unas de estas del súper, que luego ahí mismo se te rompen. Tela, es algodón. Ha pasado. Y, bueno, mi punto de hacer el súper es que cuántas cosas vienen súper empaquetadas y plástico sobre el plástico y sobre el plástico. Justo el pan de caja viene plástico sobre plástico. Puedes comprar como de estos donde vienen piezas individuales y son paquetitos dentro de un paquete. Entonces siento que si las industrias no hacen conciencia de su forma o de la manera en la que producen ciertas cosas, está muy complicado que nosotros dejemos de o controlemos como esa parte de los plásticos. Creo que esta onda de conciencia del plástico de un solo uso es algo que es muy nuevo, o sea, relativamente en el mundo. El primer país en prohibir las bolsas lo hizo en el 2002, o sea, es algo muy reciente. Y fue el primero misionero en hacer esto, ¿no? En crear esa conciencia. Ya de ahí en Europa, apenas este año, no sé exactamente el mes o cuándo, pero se supone que se prohibía la venta de plásticos a partir de este año en Europa. Ya de ahí en África, por ejemplo, metieron medidas más extremas en la que en cerca de 25 países el plástico está totalmente vetado y en Kenia al menos pusieron una penalidad para que incluso puedas llegar hasta la cárcel por usar este tipo de materiales. Obviamente pues estamos hablando de países en los que pues ocupan las hojas del plátano, de maíz, de esto como para poder embolsar o transportar sus productos.
nosotros pues también apenas estamos empezando en esta prohibición, ¿no? Empezamos con las bolsas. Se supone que con los plásticos también esta cuestión que propuso mucho Sedena de decir ya no, pues ahorita está muy, muy nuevo y ahora siguen habiendo bolsas, pero se supone que ahora se degradan más rápido. Y sí, se ve la calidad de la bolsa más ligerita, ¿no? Pero aún así creo yo que nos falta mucho y es eso, o sea, hay que prestar una solución. Creo que ahora y yo a principio de pandemia me clavé muchísimo en esta cuestión de la contaminación que se puede crear. Yo cambié muchas cuestiones personales para poder sentir que contribuía. Como mujeres, pues cada mes a veces generamos estas cuestiones de toallas sanitarias, tampones, protectores y estas ondas. Y ahora ya están estas que son copas menstruales que te duran muchísimo más tiempo, que solo hay que ocupar un poco de agua para hervirla y que esté salubre y que no te cause ningún tipo de problema. Entonces, en ese aspecto, siento que, por ejemplo, por ahí es una cuestión que puedes dejar de contaminar con tanto plástico y porque aparte a mí lo que me hizo mucho ruido, al menos en este aspecto, es que yo en Europa, cuando fui, me tocó que se me adelantó el periodo y agarré, pues fui a un súper de por ahí a comprar, obviamente. Y allá tienen algo, y eso es cuestión de la empresa, no es como que estuviera tipificado y que les dijeran que no podían. Vendían estas cajitas con 32, unas cajitas así chiquititas con 32 tampones, en las que solo tenían un recubrimiento pequeño como de, pues era como un plástico súper delgadito. Y no traía el aplicador, y no traía todo el empaque ni la bolsa cada uno, o sea, era muy ecológico y aparte era súper más barato que aquí en México. Aquí te venden 10 tampones por 50, 60 pesos, incluso hasta 70 más. Creo que pueden llegar. Y allá 32 tampones valían 3 euros con 50, o sea, 60 pesos, pero estamos hablando del triple de cantidad de lo que te venden aquí. Claro. Y influye mucho por todo el plástico que lleva, todo el color que le ponen, todo el empaque y estas ondas. No nada más en manera de cuestión íntima como mujeres, sino también los cepillos de dientes. O sea, ¿tú sabes cuánto tiempo tarda en degradarse un pinche cepillo de dientes? Y ahora ya sacan hasta de madera, de bambú. De bambú. En 10 pesos. O sea, eso de que están carísimos ya no entra. Yo ya cambié a mis cepillos de madera. La cuestión de los rastrillos o estas ondas, también hay rastrillos que nada más cambian las navajitas. Y yo lo vi en Mercado Libre, costaba 80 pesos pues sí, la base. Y las navajitas, son 10 navajitas por, ¿qué será? Pagué un paquete de 5, como 40 pesos, me salieron 50 pesos. Terminas ahorrando, ayudando al medio ambiente y reduciendo en gran medida, al menos en cuestiones de higiene que para mí son muy importantes, creo que para todos en general, la higiene es como de lo principal en lo que puedes empezar. Shampoo sólido, porque cuántos envases de plástico no usas, cada mes cambias tu shampoo, tu acondicionador y tu jabón de baño, pero qué tal si entonces usas shampoo sólido y lo alternas con el shampoo que ya tienes. Ahora ya hay varios centros donde te rellenan los shampoos, al menos en la Roma, aquí en la Ciudad de México, hay varios centros donde te rellenan tus shampoos y tú eliges el aroma y la textura y lo que tú seas. Es parte del estar en constante cambio y aceptarlo y adaptarnos. Yo creo que también como empresa, como negocio, emprendedor, lo que ustedes quieran, tener en mente el justo ser responsables de nuestra producción es una de las cosas más importantes si están en el mercado. Yo creo que eso le suma demasiados puntos a cualquier marca. Una vez que tú haces conciencia de lo que generas, buscas como este tipo de marcas que tengan como que le resten el impacto a la huella o al daño ambiental que podemos generar. En las grandes industrias, yo he visto, por ejemplo, en el súper, te venden para rellenar la botella de shampoo, pero al final viene en plástico. Entonces, no le veo como mucho sentido. Y era mi conflicto. Yo le decía, vale, es que está canijo decir, o sea, un día no va a haber plástico, porque
las industrias más grandes y las que se encuentran en diferentes países, o igual y en todo el mundo, son grandes productores de plástico, ¿no? Puedes tener el refresco en presentación de botella de cristal, pero no dejan de producir el de botella de plástico. O sea, estoy de acuerdo en los biodegradables, pero estás hablando de años al final de cuentas. Y siento que como sociedad deberíamos empezar con cosas muy pequeñitas en las que nosotros creamos o que estén al alcance de la mano para generar grandes cambios. Sí, y así empiezas, te digo, o sea, yo al menos en ese aspecto empecé como a generar ese tipo de conciencia de todo lo que, o sea, el envase de la crema, el envase del perfume, el envase de esto, el envase de, o sea, todo al final de cuentas termina siendo un desecho, ¿no? Yo hace tiempo tomé un entrenamiento de coaching vivencial, creo que ya lo había comentado. Dentro de este proceso me propuse el reto de no generar, yo todas las mañanas cuando me iba a trabajar compraba mi desayuno, o sea, no tenía el hábito ni de cocinarme, ni de pararme temprano a hacerlo en mi casa. ¿Y qué hacía? Compraba mis alimentos. Entonces, dentro de este entrenamiento me propuse dejar de usar los plásticos, ¿no? Y llevarme mis toppers. Si iba a comprar mi desayuno, tenía que llevar mi topper para mi jugo, para mi salsa y para mi alimento. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, me di cuenta de cuán cero normalizado está, porque real me veían así como de, que tú traes tu topper, ¿verdad? Dámelo. Y como que a veces causaba cierto desagrado con los que me vendían, pero dices, era parte de, y ese entrenamiento lo tuve por 3 meses, y me funcionó y me gustó por la reducción de basura que me hice consciente de hacer, ¿no? De controlar como esa cuestión. Obviamente ahora a veces pues ya no lo hago tanto, o no lo llevo, o no desayuno. No, desayuno en mi casa y ya no genero como esa cuestión, ese impacto. Pero sí creo que influye mucho como la comunidad donde estés, la zona donde estés, y obviamente empezar a generar la conciencia, ¿no? Era como de las únicas y me veían como diferente por llevar mis topercitos. Pero yo lo hacía no por ser mamona, sino porque realmente yo sentí que estaba contaminando mucho y era como mi reto para mí misma el disminuir ese tipo de plásticos, ¿no? O sea, era parte de tu proceso de cambio. Sí, era parte de mi proceso. Y tu manera de ayudar. Uh-huh. Sí, eso fue hace 5 años. Entonces, imagínate, ya pasa eso y ahora es como, bueno, ahora voy a disminuir en cuanto a mi higiene personal, ¿no? A lo mejor sigo teniendo botellas de shampoo, pero ya también tengo mis shampoos sólidos. Entonces, a veces los alterno. Cuestiones de las pastillitas estas de crema dental, uh-huh, pues igual es diferente. A veces lo alterno con la pasta de tubo, ¿no? O sea, a lo mejor no lo he dejado al 100%, pero sí he disminuido un poco en esa cuestión. Estos hisopos tardan 300 años en degradarse, supuestamente lo que decían. Entonces, si tú los usas de madera, pues es muchísimo menos el impacto. Obviamente vienen en un empaque de plástico, pero en mi inicio estaban vendiendo mucho esos de madera y esa idea me encantó, porque aparte no eran muchísimo más caros, o sea, eran casi al mismo costo que los de plástico, pero pues tú conscientemente sabes que no estás haciendo una contaminación como tan grande. ¿Crees que influya en las grandes industrias que comercializan plásticos a muy bajo costo? Sí, influye irte a lo barato a veces, ¿no? O sea, vas como viendo también por tu cartera. Dices, esto lo voy a usar un segundo y lo voy a tirar. O sea, ¿para qué gasto 50 pesos en una de 100 cuando esta me vale 30 a 20 pesos por los mismos 100, pero este es de plástico? Creo que influye ahí mucho el gobierno y pues los medios televisivos y estas ondas en el generar la conciencia en las personas del impacto que puede tener, porque yo creo que ni tú ni yo nos va a tocar ver, y a pesar de que ahora ya como que se ve un poco de que ya no hay estaciones, de que
En la ciudad a veces hace un chingo de frío, pero sigue lloviendo en época que ya no es época de lluvia y ya no hay estaciones y el mar está súper agresivo y esas cuestiones creo que influye y lo estamos empezando a ver y a generar un poquito de conciencia. Pero yo creo que el verdadero problema ambiental lo van a ver nuestros nietos, nuestros bisnietos, más que nosotros. Y creo que eso es bien fuerte porque justamente estas nuevas generaciones pues ya traen ese chip de si puedo cambiar esto por esto, pues prefiero esto. Y está padre y creo que es parte de la evolución que hemos ido generando como sociedad. No sé tú qué opinas. Siento que es trabajo de ambas partes. Yo mencionaba lo de... sé que existe el empresa socialmente responsable, pero creo que las grandes industrias, ok, está un poquito complicado cambiarlos, al menos que sea por una legislación, pero como jóvenes, y yo creo que aparte en la actualidad existe una cultura del emprendimiento y está muy en auge el querer generar un cambio, y eso está fabuloso que seamos generadores de cambio, pero sin olvidar el ser conscientes. Tengo muchos amigos que están en la industria del maquillaje, de los alimentos, de la ropa, producción de lo que tú quieras, y sí es un factor que ellos tratan de trabajar y tratamos, o sea, simplemente el pensar en cómo entregar una joyería sin, ¿sabes? Sin tanta producción, sin, ok, yo entiendo que puede ser un producto premium, pero buscar el desde ahí no impactar tanto, creo que es un, no sé, un beneficio para ambas partes. Como cliente, decir, ok, estoy aportando en consumir marcas que no están generando ni en el proceso, ni al momento de vender un producto o servicio tanto daño a la ecología. Y yo como emprendedor, empresario, decir, ok, desde aquí, ¿cuál es mi misión y de qué forma no afecto más de lo que ya hay en el mercado? Siento que es un tema que si te puede implicar más costos, creo que vale la pena porque al final son puntos que le suman a una marca que está preocupada por el medio ambiente y no porque, justo lo que decía Vale, el resultado se vea de inmediato. Se va a ver en años y el no querer ser parte de él, siento que está bonito, pero hay que ser conscientes de cuánto generamos. Sí, o sea, yo la verdad es que creo que ahora cada día inventan más prácticas en las que pueden evitar, por ejemplo, estos consumos. Antes hacían las bolsitas de dulces, ¿no? En las fiestas o en las reuniones. Ahora hacen mesas de dulces en las que ya no están tan empaquetados y ponen el brownie o lo que sea ya en conitos de estos de papel, o dulces tradicionales ya así como para que los tomes. Y se están evitando a lo mejor de cierta manera una bolsa que es como con todo lo que podría, ¿no? No sé, digo, creo que sí ha habido algunos cambios, no a gran escala, pero pues es que o sea, todo genera basura. O sea, tú vas a la tienda y todo lo que compres ahí está empaquetado. Incluso el jamón que te van a dar, si no llevas tu topper, o sea, y aparte es bien bonito, o sea, sentir que estás contribuyendo a no tener basura. O sea, no sé, digo, al menos como yo lo he aprendido a tratar de manejar. A veces obviamente se te olvida y te da pereza ir cargando o así, pero cuando ves la aportación que tú haces es como la retro que te das a ti mismo. O sea, no importa que tú seas la única persona de toda tu comunidad que lo haga, porque entonces tú estás poniendo ese granito que necesitas para ti mismo. O sea, el que busques tu satisfacción propia antes de lo que digan o de lo que opine la demás gente. Claro. Siento que el panorama, porque yo he estado en ese lado, no siempre pinta tan óptimo y es como de, ¿ya para qué? Si, ¿sabes? Está imposible erradicar el plástico en la vida. Le decía, Vale,
¿en qué te entregaron tu libro que fuiste a recoger la semana pasada? Y ya no, venía con un lacito biodegradable. Pero al final es basura. Entonces, a mí hay veces que, siendo sincera, así es como de, oh, ¿sabes? Resulta más cansado cargar el doble. O sea, tengo como 10 cosas en contra de traer el termo, de traer un bote de agua, de traer los toppers de comida. Pero pues sí termina siendo un hábito. O sea, se vuelve hábito. Yo creo que esa es de las cosas importantes y primordiales. Y que hay una frase de Eduardo Galeano que dice, en el mundo hay gente pequeña haciendo cosas... No, hay gente pequeña haciendo cosas pequeñas para cambiar el mundo. Uh-huh. Y creo que en esto checa súper bien. Si todos tuviéramos una acción, por mínima que sea, al final de cuentas, y sumadas a nivel mundial, creo que seríamos un gran agente de cambio, trabajando desde las trincheras que les toquen, pero creando esa conciencia. Lo hemos dicho muchas veces, el ejemplo arrastra. Y a mí, el estar cerca de Vale y ver ciertas prácticas que ella tiene súper ecológicas, de otros amigos que igual piensan y traen como este chip. Tengo un amigo que justo no usa popotes, o sea, cero popotes. Y si tiene, me dice, abre el tuyo y ya me ayudas y ya, pero con uno, ¿no? Entonces no lo ocupo, o cosas así, pero justo en la pandemia, por eso yo hablaba de un retroceso, porque todo viene empaquetado. Restaurante al que vayas es donde te dan los cubiertos en bolsita, el contacto es el mínimo como con todo lo que hay. En las tiendas igual, simplemente todas las tiendas que tienen botes de gel antibacterial, yo sé que son reciclables, pero es mucho. O sea, estos 2 años nos vienen a dar en la torre con cualquier legislación y cualquier cambio que tú hayas querido generar y que te haya costado años, ¿no? Que no sea trabajo de 6 meses, ¿no? Que era un trabajo que se venía haciendo de años. Nos va a partir como un poquito todo el avance que teníamos. Sin embargo, nos va a enseñar que las industrias que se dedican a los biodegradables, al empaque de lo que tú quieras, sector salud, pensar en otras opciones si no quieres realmente ser parte del gran daño que se está causando, al menos en esta pandemia. Eso sirvió, pienso. Lo que pasa es de que se ha buscado mucho la practicidad antes de lo funcional. O sea, por ejemplo, antes las jeringas eran de acero inoxidable o de acero quirúrgico. ¿Y qué pasaba? Sí. Que las esterilizaban con máquinas especiales. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienes mucha población o mucha gente enferma, pues no te vas a esperar hasta que se esterilicen. Entonces, ¿qué buscaron? La practicidad. Porque de que hay soluciones, las hay. De que puede ser a la larga a lo mejor más económico, tanto en medicina como en otros aspectos. Ahora, las droguerías te los daban en envases de vidrio. Cierto. Y ahora todo es plástico. El envase es de plástico, la caja, bueno, es pues de cartón, pero el hecho de que sea cartón plastificado con estas letras y esto, pues le quita esa ecología, ¿no? Obviamente, cuando por ejemplo te dicen, ¿sabes qué? Las botellas de plástico en las que compras de agua tarda 450 años en degradarse. Dices, güey, yo ya me voy a ir de este plano. Da y igual. La botella que me bebí hace una semana aquí va a seguir. Claro. Y eso, cuando empiezas como a tomar esa conciencia, es realmente impactante. Digo, las bolsas de plástico igual 400 años en descomponerse. Dices, es algo increíble, ¿no? Entonces, en ese aspecto siento que pues nuestra evolución nos hizo querer ser prácticos y dentro de la practicidad olvidamos pues creo que ahora ya hay tantas soluciones y tantos lugares donde reciclan y le dan mantenimiento a nuestros residuos, pues digo, eso ayuda muchísimo, ¿no? A las personas que tienen patio, pues podrían empezar con los residuos de alimentos, que también ese es otro tema, composta y todas estas cuestiones que al final de cuentas requieren tratamiento también, ¿no? Claro. Para no generar animales y todas estas cosas. Pero siento que podemos llegar a un muy buen camino si tuviéramos un poco más de difusión justamente a estos temas y a crear la conciencia
como sociedad que nos estamos generando al final de cuentas un problema y que ese problema no nos los vamos a vivir tanto nosotros, que ya se está viviendo, pero que no vamos a ser los principales afectados, sino las generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo creo que si bien nos ha tocado parte de, no nos ha tocado como lo más grave, ¿sabes? O sea, cambio climático es sí consecuencia de todo lo que, de malas decisiones que hemos tomado, pero al final... Sé de qué te acordaste. Sigue, por favor. Generaciones pasadas la situación era más consciente y ahora lo estamos viendo nosotros, pero es nada, o sea, nosotros como generadores de basura somos terribles. Todo, lo decíamos en el episodio de la industria de la moda, absolutamente todo contamina, o sea, los mismos procesos de productos del día a día contaminan. Es que depende, porque por ejemplo, si tú vas a las comunidades de Oaxaca, que sé que te encanta y a mí también, las fibras de lana las pintan con cosas naturales. O sea, sí hay métodos para hacer las cosas de manera correcta. Lo que pasa es de que seguimos en lo mismo, buscamos la practicidad antes que de lo que pueda ser más funcional o más saludable para el ecosistema. Yo creo que no es el producto en sí, es cómo produces. Sí, el nivel de conciencia que quieres darle a tu empresa, que ahora ya hay muchas que obviamente desde ese nivel de conciencia están generando productos, popotes de bambú, estas cosas de los bowls, los envases que ya no son de plástico, sino hay unos platos que ya son de coco. O sea, creo que hay muchísima industria nueva, pero no le han dado el apoyo económico o simplemente la difusión, porque yo creo que podrías hacerlo gratuito, siempre y cuando la empresa no se vaya a poner de por qué nombras mi producto si no te lo estoy permitiendo, ¿no? Y esa es justamente la línea en la que creo que ahora como propiedad intelectual tendría que también ponerse, si te están promoviendo y no te están pidiendo ninguna retribución, pues no deberías de delimitarlos a qué nombren tu marca. Ahora, si te están criticando, pues obviamente entra mucho esto de la propiedad intelectual de proteger tu producto. Entonces no puedes hablar de mi producto si no te lo permito. Y eso es algo que para las empresas más grandes, pues influye, como Coca-Cola. Coca-Cola toma nuestra agua y nos la vende el triple de caro. Aparte, para gasificar, 1 litro de Coca-Cola ocupan 4 o 5 litros para poder usar ese litro de Coca, para poder producir ese litro de Coca-Cola. Y son litros de agua que, si bien al menos en México no está tan cara, no tiene la calidad que debería de tener si real le dieran el mantenimiento a todo esto, ¿no? Todo lo que es con agua. Y igual así, en ese tipo de cuestiones, las cuestiones de los pavimentos, de las calles, de los baches, influye mucho. O sea, a lo mejor pareciera una cosa pequeñita nada más la cuestión de la onda ambiental y de esto de un solo uso, pero influye en muchas otras cuestiones que creo hay que darles importancia. Yo creo que hay muchos contras, o sea, es como luchar contra las grandes industrias. Sin embargo, yo podría rescatar, y mi llamado sería, ya lo había dicho, o sea, pymes que traen como ideas y quieren innovar, no dejen de un lado la parte de la ecología, de la responsabilidad, una responsabilidad social real, o sea, no solo por cumplir con los requerimientos, sean conscientes y tal cual responsables de sus producciones. Creo que eso siempre va a hablar muchísimo más de una marca que a veces las mismas referencias. Yo sé que en producción puede implicar muchísimos más costos, te eleva el costo de producción bastante, pero creo que se puede justificar un poco en el precio, y al final yo creo que entre más marcas existan trabajando sobre la misma línea y siendo responsables 100%, la misma oferta-demanda va a hacer que los costos sean mucho más accesibles y que no tengamos como más opciones
y eso va a abrir muchísimo mercado y nos va a hacer conscientes desde muchos puntos. Ya lo dijimos, es como sociedad y grandes industrias, el ser yo consumidor responsable y saber qué compro, informarme sobre las opciones que tengo y hacer una compra consciente. Y como empresarios, emprendedores, saber que estamos desde un punto en el que no podemos afectar más al medio ambiente y que nos toca, sí, quizá el doble de esfuerzo, pero que al final es un beneficio para absolutamente todos. Totalmente, o sea... Me acordé de un meme. Es que volteé a ver y hay una botella ahí de vino y me acordé de un meme que decía: un café de esta marca verde, ocupas el envase de plástico, el popote, mejor cómprate una caguama que es retornable. ¡Qué horror! Sí, lo siento, me fui un poquito, pero definitivamente creo que en grandes rasgos se reduce o se resume, perdón, este tema en gran parte en la conciencia que puedes generar, que te genera la sociedad, tus amigos. Yo siempre siento que cuando tú convives con alguien que tiene un nivel de conciencia o que tiene un nivel de compromiso con su sociedad, de cierta manera como que eso se contagia. O sea, siempre te vas a contagiar de las personas con las que convives y de sus creencias y de sus hábitos. Y depende de ti si los tomas o no, ¿no? Puedes verlo y decir, se ve chido cómo ella hace sus cosas o cómo él se mueve o cómo se maneja. Yo, por ejemplo, antes lo veía mucho y a lo mejor no entra en un solo uso, pero la cuestión de, por ejemplo, el tráfico que hay es porque a veces ves un montón de carros con una persona. Sí. Y dicen, no, es que yo no quiero usar el transporte público porque siempre va bien lleno, por X, Y cosas. Yo lo entiendo. Pero a la vez cuando te pones real a cuestionar, o sea, el tráfico no sería tan grande si vieran como las opciones. Ahora ya hay aplicaciones en las que te pones tu ruta y otra persona pone igual, busca esa ruta y te llevan. Es como un Didi, pero a un costo más económico. Colectivo. Un colectivo, pero es en tu auto. O sea, tú decides si tú llevas tu auto o vas en auto de alguien más. Eso reduciría muchísimo el impacto ecológico de lo que causa lo que es el tráfico y los combustibles, que ahora están carísimos. Y la gente sigue comprando autos y cambiando cada año de autos. Y yo sé que un auto no es de un solo uso, pero si lo cambias cada año, sí es de un solo uso. ¿Y por qué lo cambias de cada año? Porque te ponen normativas de que si tu auto ya empieza a contaminar, entonces ya va a dejar de circular ciertos días. Sí, y entonces claro, te están promoviendo a que estés en el continuo consumo de todo. Considero que yo soy cero ecológica, pero lo voy a trabajar, se los prometo. O sea, con mi persona, o sea, las cosas que compro y así, soy súper distraída, entonces en verdad nunca traigo bolsas. O sea, tengo que solucionar en ese momento y es comprar bolsas. Lo hago sí con el termo, los botes, la comida, los toppers, pero no más allá. O sea, creo que sí soy muy inconsciente en muchísimas cosas. Con mi trabajo y con la marca sí trato de ser muy cuidadosa justo por eso. Por lo que quieres proyectar. Sí, y porque siento demasiada responsabilidad como marca, ¿sabes? Pero como persona siento que sí hay muchas otras en las que podría reducir mucho más mi consumo o no mi generación de residuos, por decirlo de alguna forma. Así que hago mi fiel compromiso de hacerlo. ¿Y el libro? Ya lo leí, ya eran las heridas. Sí cumplo mis promesas, o sea, a veces me tardo, pero sí las cumplo. No, el otro, pero bueno, está bien. El otro también. En la mitad. Ok, bueno, sí, digo,
creo que este tema va a quedar un poquito cortito, justamente por eso, ¿no? Nuestra conclusión, o al menos mi conclusión, es justamente eso, ¿no? Genera conciencia, busca soluciones, busca mecanismos, ya hay mil y un maneras de disminuir el impacto ambiental, ten una plantita para que mejore tu calidad de aire, al menos en tu casa, en tu domicilio, cambia de los cepillos de dientes por los de madera o de bambú, ya no son tan caros. Antes un cepillo te valía 100 pesos porque lo vendía Colgate, perdón, por la marca roja. Pero... Ya dijiste otra, entonces... Okay. Pero ahora, por ejemplo, en Mercado Libre los he visto en 9 pesos, 10 pesos y te encargas pues los que sean, pues ya los tienes en tu casa porque también los cepillos de dientes se tienen que cambiar cada cierto tiempo, no puedes tenerte un cepillo un año, o sea, se supone que creo que cada 6 meses tienes que cambiar de mínimo tu cepillo de dientes. Imagínate si real todos, puede que sí. Sí, imagínate, si generar todo, es que también depende con qué tanta fuerza los ocupes y qué tanto desgaste tenga el cepillo. Si es un cepillo... Habría que preguntarle a un dentista, si alguien nos está viendo, no somos las indicadas para eso. Díganos cada cuánto tiempo se debe cambiar un cepillo. Y ya de ahí, pues obviamente podemos ver el impacto que puede causar. Y en general, siento que podemos ayudar mucho a nuestro ecosistema, a nuestra sociedad, si nos hacemos conscientes de este tipo de cuestiones. Y hay que hacer la prueba, ¿no? Empieza con poquito, empieza con no sé, con una barra sólida, una crema sólida, con, no sé, cambia tu rastrillo por uno de acero inoxidable y ponerlo en navajas. Hay mil y un métodos ahora que creo que podemos ayudar mucho. Igual en cubrebocas, pues creo que sí hubo mucho desperdicio, pero fue ágil aquel que inventó los de tela y empezó a promover mucho como los de tela y que esos de una o de otra manera pues los lavas y ya no gastas tanto. Siempre está el ingenio y la idea de crear esta conciencia. Solo hay que voltear a ver y poner atención a lo que nos rodea para no cometer los errores de nuestros antepasados, de no tener ese nivel de conciencia y de seguimiento de lo que queremos como país y como sociedad. ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión era parte de mi compromiso que acabo de hacer. y el buscar siempre ser mejores, ¿saben? Yo creo que a veces tomamos de otras culturas cosas que no nos aportan absolutamente nada. Y se vale voltear a ver y aprender estas nuevas técnicas, poner atención en... Es que suena. Poner atención en... O sea, no copiar más allá de lo banal y cosas que no nos aportan como sociedad. Creo que los países europeos, sobre todo, están en la vanguardia en estos temas de ecología y se vale replicar y mejorar las ideas. Yo sé que México tiene un ingenio fabuloso y admiro a alumnos o a jóvenes de muchas instituciones de nuestro país que están trabajando por hacer y generar un cambio real y sobre todo mantenerlo. Entonces, si hay alguien que esté en las posibilidades de apoyar estos proyectos, háganlo. Si podemos apoyar desde el consumo de los mismos, de igual forma hay que hacer compras conscientes. Es correcto. Vamos a sacar papelito. ¡Qué emoción! Ah, le toca a Vale. Dame tu celular porque el mío no tiene pila. Ah. Ay, que no sea tan complicado porque luego uno tiene que exhibirse de una forma. ¿Cómo rival? Relaciones tóxicas. Qué pena. Amistades y familia, puede ser relaciones tóxicas en las amistades, en la familia y no nada más en el noviazgo, ¿ok? Es un tema muy importante, espero que nos vean en el 9º episodio. Adiós. Muchas gracias por estar aquí, besitos a todos en sus parpaditos, oíditos y así, ya saben, besitos, apapachos, bye.